Dios es bueno. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Sabe, a mí me gusta el fútbol, yo siempre se lo digo, ¿no? ¿Usted sabe cómo grito yo cuando mete un gol el Barcelona? No, ya no grito como antes, pero mis hijos saben. Le voy a pedir a los pequeños que salgan a sus clases. Gracias por acompañarnos, por cantar con nosotros. Siempre es bueno cantarle a Dios, ¿no es cierto? Pero no se confunda, cantar no es adorar. Cantar no es adorar. Yo quiero que usted entienda eso. Cantar es cantar. Cantar es parte de adorar a Dios. La adoración es un estilo de vida. Nosotros vivimos adorando a Dios. ¿Por qué? Usted ha visto las canciones, ¿no es cierto? Cuán grande es Dios. La presencia de Dios se siente en este lugar. ¿Cuántos saben que Dios no solo se queda aquí? Que cuando nosotros salimos, Dios va con nosotros. Gloria a Dios. Y cuando salimos de aquí, seguimos adorando. Porque nuestro corazón sigue cantando. Porque nuestra vida sigue adorando. Un adorador es un estilo de vida que rompe con estas paredes. Este lugar precioso Dios nos ha regalado para adorarlo y le agradecemos, para bendecirlo. Pero el ser un adorador de nuevo es un estilo de vida. Dios le bendiga. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Cuántos trajeron sus teléfonos? Sabe, permítame coger un poco de agua, disculpe. Yo crecí en la iglesia y en esos tiempos no había teléfono, ni iPads, ni nada de eso, así que teníamos que cargar la Biblia. Y la Biblia era más grande que yo. Y yo no soy muy grande, así que era una tremenda Biblia. Pero la cargábamos, ¿no es cierto? Yo cargaba mi Biblia, mi mamá cargaba su Biblia. Hoy tenemos el privilegio de tener nuestra Biblia en los teléfonos. Pero léala, de vez en cuando saque el teléfono y en lugar de ver Facebook y Instagram y todos esos, lea la Biblia. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta semana? ¡Amén! ¡Wow! No había preguntado eso hace tiempos, quizás por eso que lo hicieron con tantas ganas. Gloria a Dios, qué bueno que hayan leído la Biblia. Habíamos estado hablando las semanas pasadas sobre unos temas muy particulares, uno de ellos el temor y la ansiedad. ¿No es cierto? ¿Se acuerda alguien de ustedes que hablamos de eso? Qué bueno, ustedes tienen una gran memoria. Nosotros los seres humanos no nos acordamos mucho de todo lo que sucede. Y es bueno y malo, pero a veces también tenemos memorias selectivas, ¿no es cierto? Nos acordamos solo de lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene no nos acordamos. Sucede mucho en parejas. No sé si le pasa a usted, pero de pronto tenemos una circunstancia con nuestra pareja y nuestra pareja se acuerda de algo que pasó hace 10 años. Y se acuerda con punto y coma. Y el tiempo, y la fecha, y la hora, y el día. Y uno, ¡wow! Es minutos, segundos, Dios mío, sí, no, yo no estoy mintiendo. Pero bueno, ¿sabe? El temor es una pasión de ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso, dañoso para su persona. El miedo es una emoción. ¿Usted sabe que Dios creó las emociones? ¿Cuántos saben que Dios creó las emociones? Y debemos agradecerle que Dios creó las emociones. ¿Usted se imagina si no tuviéramos emociones, cómo viviríamos? Si usted no sintiera dolor, o temor, o alegría, o pasión, seríamos todos, no sé ni cómo seríamos. Seríamos como un robot, porque el robot no siente nada. Y esa es la grandeza de Dios, que Dios nos regaló emociones. Ahora, ¿cómo usamos las emociones? Es lo que transforma nuestra vida, ¿no es cierto? El miedo es una buena emoción. Pero cuando nosotros dejamos que el miedo nos controle, esto crea en nosotros ansiedad. Y la ansiedad es la emoción presente de la confusión interna producida por la incertidumbre del futuro. ¡Wow!
¿Usted escribió eso? Escuche esto. La ansiedad es la emoción presente de la confusión interna producida por la incertidumbre del futuro. Ahora, lo interesante es que nuestro futuro está determinado ¿por qué? Por nuestro pasado. Nuestro futuro está determinado por nuestro pasado. Es interesante, hoy en la cultura están tratando de borrar la historia. Hoy la cultura de hoy está diciendo, la historia no importa. Lo que pasó, ya pasó. No se puede cambiar, ¿no es cierto? Lo que pasó, ya pasó. Hay que olvidarse de eso. Ahora, el problema que yo tengo con esto es muy sencillo. La historia nos enseña grandes lecciones. Pero si nos olvidamos de la historia, ¿en qué basamos nosotros el futuro? Si nos olvidamos de la historia, realmente el futuro sería un futuro muy incierto. Nuestro pasado determina nuestro futuro. Ahora, hablamos del temor, ¿no es cierto? ¿A cuántos les gusta tener miedo? A nadie. Pero el miedo es importante. Yo le contaba a mi esposa esta mañana, venía manejando, trayendo a mi hijo de jugar fútbol, y había una calle así, carros parqueados aquí, carros parqueados acá. A este lado había una acera muy grande, muy amplia. A este lado no había acera. Y la calle era angosta y de 2 vías. Venían carros y yo iba. Y de pronto en la calle iba una señora con una niña caminando en la calle, angosta. Y a este lado había una acera inmensa. Yo creo que la señora no le tenía miedo a nada. Pero si usted se pone a pensar, si viene por ahí un carro que no la ve, le pasa por encima a ella y a su hija. El miedo es importante. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos, cuando llegue a la esquina, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Le pasa un carro encima y adiós, hijo. Él debe entender que él le debe tener miedo a ese carro que viene. Ahora, nosotros vivimos una época de superhéroes, ¿se da usted cuenta? Si usted no se ha dado cuenta, solo mire las películas. Todos son superhéroes. A mí me gustan, a nuevo Valentín. Pero ¿quién está? El Capitán América, Batman, Superman. Esos son Iron Man, esos son los viejos míos, pero ahora hay unos nuevos que yo no sé de dónde salieron. Pero hay montones. Los niños a veces, y esto ha sucedido de verdad, ¿usted cuántos de esos niños que usted le regala un disfraz de Superman y ellos suben al edificio de su casa y se lanzan? Esto es verdad, ha sucedido. Entonces, si usted le regala uno de esos a su hijo, dígale, papi, mami, usted no es un superhéroe. No se suba al 3er piso y se lance porque usted no va a volar. Tenga miedo, porque se cae, no hay mañana. Tenga temor, tenga miedo. Ese es un buen miedo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 8:13. Quien teme al Señor, repita conmigo, quien teme al Señor, aborrece lo malo. Dios dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Quien teme al Señor, ¿qué? ¿Aborrece qué? El miedo es bueno cuando es bueno para su espíritu, para su corazón y para su mente. Temerle a Dios es un mandamiento. Este mundo no le teme a Dios y dice unas barbaridades que uno siente ganas de empezar a ponerles manos en la cabeza y decir, Señor, bendice a estas personas con un cerebro. Yo le digo una cosa, yo no permito, y le digo de corazón, que nadie se burle de lo que yo creo ni de Dios. Me pongo muy serio. Yo me pongo serio. No enojado, pero sí muy serio. Y le dejo saber que yo no hago chistes de algo que yo creo. Porque Dios merece todo el respeto. Y mi Dios merece tener que uno le tema. Porque sabe, Dios es un Dios de amor.
pero también es un Dios de justicia. Y cuando la justicia viene, Dios es un Dios justo. Y con Él no hay bromas. Y hay que tenerle miedo y respeto. Los niños de hoy no temen a los papás. Y al no temerles, le pierden el respeto. Y la generación de hoy le falta el respeto a la mamá y al papá, y eso no es posible. Los hijos deben tener miedo, un miedo santo y un respeto santo a Dios y a papá y a mamá. Hay otros miedos que han transformado nuestra vida. Hay situaciones en nuestra vida que han cambiado por completo nuestro ser interior. Hay miedos brutales, ¿sí? Hay miedos donde usted dice, yo no vuelvo a confiar ni en un hombre ni en una mujer, yo no vuelvo a confiar en nadie. Solo existo yo y yo contra el mundo. Porque alguien puso en nosotros un miedo a la vida. Y usted dice, yo nunca más me quiero sentir así. Existió una generación de poetas en los años 20 que se llamó la famosa generación de los decapitados. ¿Sabe por qué se llamaba la generación de los decapitados? Ellos escribían poesía muy hermosa, pero toda la poesía era dramática y triste. Y se llama la década de los decapitados porque nadie de ellos pasó de los 25 años. Y cuando usted lee sus poemas son preciosos, pero tienen finales aterradores. Todos ellos sufrieron decepciones amorosas. ¿Quién no ha sufrido decepción amorosa? No, yo no, jamás. No le diga a mi esposa. Cuando uno es joven, uno piensa que el mundo se le cae, que no hay mañana. ¡Wow! El mundo queda destruido. Todo se pone negro, oscuro. Le duele a uno el corazón. Y eso crea miedos, crea desconfianza, ¿saben? Y cuando nosotros tenemos todas las experiencias, tiene el miedo, está la ansiedad, esto empieza a crear traumas. Los traumas existen. Los traumas son un miedo que ha entrado tanto en nuestro corazón, una ansiedad tan poderosa que ha cambiado nuestra manera de ver la vida. Y nosotros los seres humanos tenemos algunas maneras psicológicas de pelear con esto, ¿no es cierto? Unas veces nosotros, por ejemplo, lidiamos con los miedos, con nuestros traumas de diferentes maneras. Una, le encontramos el lado amable. No pasa nada, no me afectó la vida, estoy bien, estoy tranquilo. Otros, es como que nunca existió. Ustedes, no quieren hablar del tema, nunca existió, quedó en el lado. Quedan los otros que son súper fuertes. ¿Usted ha visto a las personas súper fuertes? Ellos en cambio dicen, no, a mí nada me duele, a mí nada me toca, a mí las balas me resbalan. Si usted encuentra con alguien como uno, póngale las manos y puede cerrar, Señor, eso no existe, eso no existe. La violencia física y la violencia verbal existe. Tenga cuidado cómo usted conversa con otras personas, con nuestros hijos. Nosotros crecimos en una sociedad donde la gente decía, tú eres bruto, men, naciste bruto. Yo lo he escuchado. Si no nos dijeron a nosotros eso. Pero venimos de una sociedad donde eso sucedía, pero ¿sabe qué? El mundo ha entendido que decir eso no es lo correcto. Y es verdad. ¿Cómo le puedo decir yo eso a mi hijo? Nuestros hijos son pequeños y a veces se equivocan, hacen cosas pero no le puedo decir eso a mi hijo, porque eso puede crear en él un trauma. Él puede creer toda la vida, mi papá me dijo que no tengo sentido, que no tengo cerebro. Hay gente que le dice, tú no vales para nada.
Y como es un niño, empieza a creer pensando, bueno, yo no valgo para nada. Y crece y se hace hombre. No valgo para nada. No se lo va a decir verbalmente, pero lo va a vivir. Por eso que nuestras palabras son poderosas. Lo que usted le diga a alguien, dígaselo con amor, con cariño, con firmeza, pero con amor, con cariño. Y hay otra manera que nosotros encubrimos nuestros traumas, nuestros miedos, y es que hacemos paredes. Yo tengo por ahí una foto quizás. Si sale, sería excelente. Y si no sale, no se preocupe. There you go. Empezamos a hacer paredes. Pero sabe, esas paredes nos empiezan a cubrir a nosotros. Y estas paredes se hacen en nosotros máscaras, ¿no es cierto? Empezamos nosotros a cubrirnos con la máscara de la ira, ¿no es cierto? Para toda ira, en toda situación estamos iracundos. Si usted lo toca, no me toques. Está la soledad. Hay gente que en cambio prefiere estar sola, literalmente. Usted ha visto algún lugar y hay personas que están así en una esquina, todo el mundo está conversando y la persona está aquí así. Y usted se le acerca y le dice, hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Te gustaría entrar en el grupo? No, yo estoy aquí. Hay la persona que critica. Le encanta la crítica. Nada está bien. Entra en la iglesia. No me gustan esas lámparas. Yo no regreso a ese pastor, no me gusta cómo predica, me gusta cómo predica el otro. Esto es real. Pero usted y yo no llegamos a la iglesia a ver quién predica, llegamos a la iglesia a ver a Dios y a buscar su nombre y su presencia, y se acabó. Pero les encanta, nada es perfecto. Siempre hay algo malo. La crítica es siempre hay algo malo. Le encuentran 5 patas al gato que solo tiene 4. Están los sarcásticos. Y esto es algo con lo que yo tuve que luchar mucho en mi juventud. Yo era muy sarcástico. Y no es bueno ser sarcástico. ¿No es cierto? Porque el sarcasmo empieza a formar parte de la vida de uno. Y la gente no sabe cuando uno está siendo sarcástico o cuando está siendo real. Y ese es el problema. Hay en cambio los otros que todo es chiste. Yo tenía un amigo de esos. Todo era chiste. Todo era broma. Él nunca podía estar serio. Pero ya es una cosa seria. O sea, usted estaba ya en algo serio y él no podía. Su máscara, su pared era tomar todo a la ligera. Todo era chiste para él, todo. Que uno le desesperaba. Tenía ganas de, esto es serio. No, él decía, no, que va a ser serio, no moleste. ¡Serio! Y uno no, es una máscara que a uno le desespera, imagínense, ¿o no? Y está el abuso de sustancias. El alcohol es una plaga. La drogadicción es una plaga. Usted sabe lo que acaba de pasar en Canadá, ¿no es cierto? En Canadá ya legalizaron la marihuana. No va a pasar mucho tiempo que la van a legalizar aquí en los Estados Unidos, amados. Usted se va a subir a un subway, a un bus, y va a empezar a oler raro. Ya huele raro. Eso es triste. Eso es triste. Porque esa es una pared. Porque cuando usted le pregunta a alguien por qué usa sustancias que no hacen bien a tu cuerpo, la respuesta es simple. Ellos no te la van a decir. Pero ellos están escapando de la realidad. Muchos han tenido problemas serios que los han llevado al alcohol, a las drogas. Y luego cuando están en las drogas, ellos saben que está mal, y porque saben que está mal, se siguen metiendo en las drogas porque se sienten mal con ellos mismos.
O sea, es un círculo vicioso que jamás va a acabar. Pero sabes, déjame decirte que sí hay una manera de acabarlo. Si tú puedes ir conmigo, vamos a ir a un libro pequeño que se llama Filemón. Es una carta chiquita en el Nuevo Testamento. Vas a ir a Filemón, capítulo 1, y no te vas a perder porque tiene un solo capítulo. Es chiquito. Filemón 1, versículos 9 al 12 y 15 al 18. Déjeme hacerle un poquito de historia. El apóstol Pablo había ido por toda Europa predicando el evangelio. Y en uno de sus viajes se encuentra con un muchacho que se llamaba Onésimo. Ahí tiene un nombre para su segundo hijo, Onésimo. Y Onésimo era un esclavo que había huido de su dueño Filemón. Entonces, Pablo envía a Onésimo de regreso a donde Filemón. Pero le envía con una carta que escribe Pablo. Ahora, déjeme recordarle quién es Pablo. ¿Cuántos han escuchado hablar de Pablo? A veces hablamos mucho de Pablo. Bueno, Pablo, mire, cuando usted va al Nuevo Testamento, en la Biblia, 2/3 partes del Nuevo Testamento los escribió el apóstol Pablo. ¿Y usted sabe quién era Pablo antes de ser Pablo? Él se llamaba Saulo de Tarso. Y él era un fariseo ardiente, apasionado de su creencia. Él era tan apasionado que cuando Cristo llegó con el evangelio y las personas empezaron a seguir a Cristo, él, que era tan apasionado de su creencia religiosa, empezó a seguir a los cristianos. Los metió en la cárcel, los golpeó, abusó de ellos. Muchos dicen que él quizás asesinó a muchos de ellos. Él estuvo ahí cuando el primer mártir de la Biblia murió y dice que la gente le puso su ropa a los pies de Pablo. Él quizás no lo mató físicamente, pero espiritualmente sí lo mató. Y este hombre tan terrible, un día yendo a Damasco, tiene un encuentro con Cristo. Y le dice Cristo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, al tener un encuentro tan esencial con Cristo, es transformado por el poder de Dios. Y sabe, es sencilla, es un mensaje poderoso. Porque si Pablo hubiera permitido que su pasado controle su futuro, él jamás hubiera sido el apóstol que él fue. Y si usted le da razón, él tenía toda la razón del mundo. Imagínate eso. Él mataba a esta gente. Él los mataba, los encarcelaba. Y de pronto ahora estaba predicando junto a ellos. Al comienzo, la gente que estaba ahí tenía dudas, como usted y yo la podríamos tener. ¿No es cierto? Cuando Pablo se acerca ahí a los discípulos, ellos dicen: wow, ¿qué pasó aquí? ¿No era este el hombre que nos seguía? Pero el poder de Cristo en Pablo era tan poderoso que él, con su testimonio, cambió la vida de ellos también. Pablo jamás dejó que su terrible pasado defina su futuro ni su presente. Y él le escribe a Onésimo, ¿no es cierto? Vaya conmigo a Filemón. Y le dice así, desde el versículo 9: prefiero rogártelo apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Déjeme decirle algo. Onésimo era un esclavo que había robado a su amo y que huyó. ¿Sabe lo que eso costaba en los tiempos de Roma? Cuando lo encontraban, lo crucificaban. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no podían permitir que los esclavos escapen. Porque si había misericordia, se escapaban más.
Onésimo se encuentra con Pablo, ¿no es cierto?, en una de sus campañas evangelísticas. Pablo era un gran evangelista, que significa predicaba el evangelio. Usted y yo somos evangelistas, ¿sabía usted eso? Si usted ama a Cristo y si usted vive una vida de Cristo, usted es evangelista, porque usted presenta el evangelio a aquellos que lo rodean. Pablo era poderoso. Y Onésimo viene a los pies de Cristo. Y Onésimo tiene que haber sido muy cercano a Pablo, porque le toma confianza a Pablo y le dice la verdad. Le dice, y decirle la verdad, yo soy esclavo y le robé a mi amo y me escapé. Era peligroso. Era peligroso, como es cuando tú y yo hemos tenido una experiencia en nuestro pasado. Hay experiencias en nuestro pasado que han acabado nuestro corazón, que han acabado con nuestra vida. A mí no me gusta mucho la palabra vulnerable, pero es parte, ¿no es cierto? Cuando usted decide darle su amistad, su amor a alguien, usted se vuelve vulnerable. ¿Sabe lo que significa ser vulnerable? Usted le abra su corazón a la persona. A veces usted lo ve en muñequitos y es como que viene el muñequito y se saca el corazón y se lo da a una persona. Ahora esa persona puede hacer dos cosas, ¿no es cierto? Coger ese regalo precioso y ponerlo en una caja y cubrirlo y protegerlo. Pero ¿sabe cuál es la otra cosa? Lo tiran al piso. Y este muñequito se ve duro. Cuando usted le ofrece su corazón a alguien, usted sabe que usted puede salir herido. Y es por eso que usted y yo a veces no lo hacemos. Porque ya hemos sido heridos. Y Pablo le dice a Onésimo, Onésimo, tú tienes que parar de correr, de huir de lo que tú hiciste incorrecto, de lo que te está... Porque sabe que Onésimo nunca iba a poder ser libre. Él siempre tendría que estar huyendo. Porque él sabía que el momento que alguien descubriera lo que él hizo, él era un hombre muerto. Y Pablo, conversando con él, me imagino en sus tertulias, le dice, Onésimo, si tú quieres ser libre, verdaderamente libre, tienes que volver a Filemón. Ahora, lo lindo de la historia es que Pablo también había conocido a Filemón. Y Filemón también era cristiano. Y le dice así Pablo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo, pues recíbelo como a mí mismo. ¿Usted sabe lo que significa pararse en la brecha? Bueno, hace mucho tiempo hubo una guerra, ¿no es cierto? Una guerra, y venían ejércitos, y un ejército pequeño, como de 300 hombres, los espartanos. Y había una brecha así chiquita que evitaba que todo el ejército entre. Esta historia es real, no como en la película, pero existió. Estos hombres valientes que sabían que iban a morir, porque eran 300 pelagatos contra como 50,000 gente ahí. ¿Sabe qué hicieron ellos? Se pararon en la brecha, en ese lugar chiquito. ¿Sabe cuántos salieron vivos? Ni uno, que va a salir un despacio. Pero el solo hecho de haberse parado en esa brecha detuvo a un gran ejército. Estos eran hombres valientes, sabían que iban a morir. Ellos sabían que iban a morir, no había mañana. Pero se pararon ahí y dijeron, vamos a defender lo que es nuestro. Aquí Pablo le envía la carta a Onésimo y le dice a Filemón, Filemón, trátalo a él como si fuera yo mismo. Pablo se para ahí. Trátalo a él como si fuera yo mismo. Y sabe, eso es algo muy importante. Primero, porque en esta iglesia estamos dispuestos a pararnos en la brecha por cada uno de nosotros. Eso es ser adorador. Eso es ser amigo. Y la Biblia nos llama más que amigos, nos llama hermanos. Y Pablo está haciendo eso, se paró en la brecha.
Y esta iglesia está dispuesta a pararse en la brecha por ti, por mí, por todos. No hay pasado, porque el pasado fue perdonado por Cristo. Pero sí hay presente y hay futuro. Aquí no te vamos a criticar. Aquí no te vamos a ofender, no te vamos a decir, tú eres diferente. No, aquí todos somos iguales. Y todos nos paramos en la brecha los unos por los otros. Dice el versículo 15, Pablo le dice, quizás la razón por la que se separó de ti por un tiempo fue que podrías tenerlo de vuelta para siempre. Ya no como esclavo, sino mejor que como esclavo, como querido hermano. Entonces, si me consideras un compañero, dale la bienvenida como lo harías conmigo. Si te ha hecho algo malo o te debe algo malo o te debe algo, cárgamelo a mí mismo. ¿Usted quiere el concepto más sencillo del Evangelio? Jesucristo dice, yo pagué tus deudas, yo morí en la cruz por ti, yo di mi vida por ti, tú no debes nada. Y ese es el verdadero evangelio, así de sencillo. Para nosotros quitarnos la máscara, para nosotros salirnos del muro, no es tan fácil a veces. Pero para hacer eso necesitamos primero identificar el muro. Necesitamos confrontar qué es lo que nos hace diferentes, qué es lo que trae ira a nuestra vida, qué es lo que trae dolor a nuestra vida, qué es lo que trae sarcasmo a nuestra vida, qué es lo que trae el humor a nuestra vida, qué es lo que hace que mi vida no pueda seguir. Y una vez que lo descubro, una vez que lo confronto, debo regresar a ese lugar. Debo confrontarlo. Quiero ser sensible. Hay situaciones en la vida que tú no quieres volver y está bien. Pero la gran mayoría de nuestras tenemos que volver. Sabes, hace años vivía yo con mis primos en una ciudad que se llama Guayaquil, de donde yo soy originario de Ecuador. Y a nosotros nos encantaba jugar fútbol. Y en mi país nosotros los domingos en la tarde cerrábamos las calles y jugábamos fútbol frente a casa. Y crecí con unos niños que eran malos. Esos eran malos. Desde chiquitos eran malos. Y era mejor tenerlos de amigos que de enemigos. Pero empezamos todos a crecer y todos crecimos diferente, ¿no es cierto? Aunque éramos amigos y de pronto nos encontrábamos, crecimos diferentes. Yo vine a los Estados Unidos, regresé luego de unos cuantos años y cuando fui a visitarlos, veo a Juan Carlos en una silla de ruedas. Y es triste ver un amigo tuyo así. Me dolió. Y saludamos. Y yo no sabía ni qué decir. Y luego fui a casa, ¿no? Y mis primos, y la pregunta era, ¿qué le pasó a Juan Carlos? Y me dice mi primo, entró a robar en una casa. Y alguien le metió un tiro y le rompió la columna vertebral. Yo tuve la oportunidad de conversar con Juan Carlos y de presentarle el Evangelio. Pero él nunca quiso volver a ese instante. Yo le pregunté, ¿qué te pasó? Y me dijo, así es la vida, man. Así es la vida. Yo no sé si él tuvo un encuentro con Dios, le soy sincero. Él murió poquito tiempo después. Pero tú y yo tenemos la opción de volver a ese lugar que nos ha hecho daño y pedirle a Dios que transforme nuestro corazón. Porque si no nos movemos de ese lugar, jamás vamos a avanzar.
Mira, dice la palabra en Gálatas 5:1. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Yo voy a mis hermanos que vengan, me van a ayudar, la banda. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren, recapitulando un poquito, el miedo es bueno cuando nos ayuda a avanzar, pero el miedo, la ansiedad y el trauma es malo cuando no permite que tú y yo podamos funcionar normalmente. Lamentablemente vivimos en un mundo de máscaras. Habla el Facebook, no tengo mi teléfono por aquí. ¿Cuándo usted ve una cara triste en Facebook? ¿Cuándo usted ve que alguien se toma un selfie llorando? Hasta ahora no he encontrado un selfie llorando. Todos los selfies son. Dígame alguien aquí que todos los días es color de rosa la vida. Dígame alguien aquí que no tiene un solo problema en su vida. El Facebook es una máscara. Pero ¿sabe qué? Y esto es realidad. La otra vez alguien puso una historia triste. Dijo, me siento mal. ¿Y sabe cuál fue el comentario? Alguien le dijo, ¿para qué pones tonterías en Facebook? Aquí no estamos para ver cosas tristes. Yo me quedé anonadado. Yo me quedé asombrado. Dije, por lo menos una persona está tratando de ser vulnerable en este mundo de máscaras y el otro lo manda a callarse. Yo empecé a orar porque me dio ira santa. Pero el Facebook, el Instagram es puro máscaras. Porque no todos los días somos felices. Pero sabes, el Hijo de Dios todos los días vive gozoso. Esa es la gran diferencia. Porque Cristo vive en nuestro corazón. Y a pesar de los problemas, a pesar del dolor, el cristiano puede levantarse y decir, Cristo dio su vida por mí. Cristo pagó por mis pecados. Cristo pagó por mi pasado. Quizás te hicieron daño o quizás tú hiciste daño. Quizás te engañaron o quizás tú engañaste. Quizás te hirieron o quizás tú heriste. Esa es nuestra realidad. Pero esa realidad no nos puede atar, porque Cristo murió en la cruz por ti y por mí, y su sangre preciosa nos ha libertado de todo pecado, de toda maldad, de toda cosa extraña en nuestro corazón, de nuestro afecto. Nada puede detenernos. Pero nosotros debemos venir a Cristo y entregárselo. Le voy a pedir a los hermanos que van a orar, vengan aquí adelante. Yo no conozco tu pasado, pero Cristo sí. A Él no le puedes ocultar nada. Y lo mejor con Cristo es abrirle tu corazón, decirle, Señor, esto me ha herido, esto me ha tocado. Te ruego que lo quites de mi vida, porque me está evitando adorarte a ti con toda la pasión que tú te mereces. Vamos a cantar esta canción, No Más Esclavos. Y mientras cantamos, si tú tienes necesidad de orar, acércate al altar. Ora con mis hermanos, ora solo, ora sola. Solo Dios nos puede liberar. Amado, canta con nosotros. Te alabamos, Jesús.